7:52 en el territorio continental ecuatoriano. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a los siguientes invitados. Gabriela Panchana, comunicadora política, y este invitado el doctor Leonardo Viteri, médico y político manabita. Les invitamos para analizar estos últimos días de la campaña electoral. ¿Cómo debiera definirse? Aquí hay una alternativa, hay una disyuntiva, perdón. O se vota por la Revolución Ciudadana, que el país ya vivió 10 años, o se vota por una esperanza de poder exigir al presidente el cumplimiento de sus ofertas, que se vive en democracia, en libertades, con respeto a los derechos. Es decir, aquí hay una definición muy importante este domingo 13 de abril. ¿Cómo ha visto estos últimos días de la campaña, cuando también, hay que decirlo, hemos visto un atosigamiento de propaganda increíble, como las pancartas de la candidata de la Revolución Ciudadana, la inundación en redes sociales cada 5 minutos, sí, da muestras, no sé si de desesperación o de tratar de lograr los votos que requieren. Muy buen día, Gabriela Panchana. Muy buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un cálido saludo a su audiencia. Bueno, creo que efectivamente creo que una de las señales más claras de esta saturación o sobresaturación de propaganda de parte del correísmo es que le sobra el dinero. O sea, también eso me parece que es una señal de que ellos tienen cuantiosas sumas de dinero para atosigarnos con su propaganda, con sus mensajes, y que eso también debería llamarnos un poco la atención. Creo que lo que está en juego para ellos es su agenda de impunidad, como es evidente, es una agenda de tratar de borrar las sentencias que de una manera valiente e histórica ha conseguido este país, a pesar de todo. Entonces, creo que eso es una de las cosas que más les interesa. Y por otro lado, el poder regresar con la venganza, en primer lugar, lamentablemente, eso es evidente. La señora González, los votos de ella, los votos de Luisa González, son los votos de Rafael Correa. Ella no está en el lugar que está por sus propios méritos. Su único mérito es realmente ser una persona de absoluta confianza del líder y del dueño inclusive de las iniciales del movimiento político. Entonces, eso creo que deberíamos siempre de tenerlo presente y de tenerlo claro. Hay un sector del correísmo que pretende que nos hagamos los locos, o que no nos demos cuenta de los hechos, y que creamos que hay una nueva fase del correísmo, pero eso no es así. Quien decide, quien parte el cake, como se dice, quien decide quiénes están y qué se hace, es el líder absoluto de ese movimiento. Bien, bienvenido al doctor Leonardo Viteri, un reconocido médico y político manabita. Este diálogo con Gabriela Panchana, comunicadora política. Estamos hablando sobre los últimos días de la campaña presidencial y cómo ve esta situación. Doctor Leonardo Viteri, muy buen día. Buenos días, un saludo afectuoso a ustedes y a quienes nos escuchan y nos ven. Realmente, después de una primera vuelta electoral en la cual se polarizó la opinión pública y los votos en el país, nos enfrentamos a una segunda vuelta muy complicada. Y digo muy complicada acá en la región litoral del Ecuador, cosa que posiblemente no se vea en la región interandina, porque acá, por un lado, unos tratan de defender esa votación que tuvieron, que fue buena, y otros intentan recuperar los poquísimos votos que quedaron jugando y tratar de que se retracten en la votación los contrarios, ¿no? Es impresionante acá, es una lucha cuerpo a cuerpo, una campaña brutal, sin precedentes. A mí hasta me molesta, usted ingresa a ver YouTube y el abombe de publicidad es realmente hasta ofensivo, ¿no?, por parte de quienes siguen al prófugo.
En estas circunstancias, ¿qué es lo que yo sospecho? Que el día domingo, quien vigile mejor los votos será el ganador. Acá reitero, la situación es muy complicada, hay una campaña sucia, como siempre la ha habido, no es nada nuevo, pero ahora es por medios digitales que usted no la puede controlar. Doctor Viteri, y a propósito de Manabí, ¿cómo explicar? Usted hablaba, quien vigile mejor los votos va a ganar. ¿Cómo hacer ese control electoral? Si hay universidades como Leroy Alfaro de Manta, en Portoviejo, que no está infestada se ha dicho, de catedráticos extranjeros. Principalmente Universidad Técnica de Manabí. Recuerde usted que el dueño de la universidad es suegro de Arauz y que de esa universidad se pagaban sueldos, es decir, sueldos de piponazgo a muchísimos y conocidos periodistas y obviamente activistas del prófugo, ¿no? Entonces, en estas circunstancias sí es difícil y ellos tienen ya pericia y han estado preparados durante 17 años. ¿Cómo enfrentar el tema? Se está haciendo un gran esfuerzo, el control electoral en base a servidores y hombre a hombre en las juntas receptoras del voto. Sospecho que el fraude se puede dar en la mesa. ¿Y por qué sospecho? Porque eso en Manabí es histórico, ¿no? Aquí se habla del cambiazo, aquí se habla de la... Son una serie de mañoserías que se hacen para lograr cambiar la votación. Entonces, nos estamos preparando con un gran control electoral, cuerpo a cuerpo, un delegado en cada una de las mesas y obviamente también coordinadores y el tema de control electoral. Lo importante es que ese tema no lo entiendo mucho y no sé si sea real, es el tema que está por encima de la mesa, por encima del sufragio, que es la piratería informática. Si es que realmente se puede hacer piratería informática y se ha pedido una auditoría informática al CNE y no han cedido. Eso sí me preocupa. Bueno, usted dice, se está luchando casi cuerpo a cuerpo. ¿Cómo se han organizado para el control electoral, doctor Viteri? Verá, nosotros, por ejemplo, en Manabí tenemos alrededor de 3.000 mesas, de 3.000 juntas receptoras del voto. Manabí está dividido en dos partes, norte y sur, y en lo que corresponde al sector norte de Manabí tenemos cubierto el tema de tener una persona, coordinadores, el tema de logística muy bien hecho, recepción de actas, contar actas, computadoras y todo lo demás. Eso tenemos que hacerlo, porque yo sí tengo el temor de que pueda ser muy estrecha la votación y ganará el que tenga pruebas. Ojo con esto, ganará el que tenga las pruebas demostrables que si ha habido o no fraude electoral. Medio voto va a ser fundamental en estas elecciones. Vuelvo con Gabriela Panchana. Este tema es importantísimo. Hablábamos del control electoral, cómo evitar que ese pronunciamiento popular expresado en las urnas sea burlado, como ya ha habido denuncias de presuntas irregularidades en la primera vuelta mismo. Sí, bueno, ese es siempre un riesgo. Creo que ahora el gobierno, o más que el gobierno, el candidato presidente y el movimiento de más preparado, que ya tienen más de 41.000 delegados, que tienen más de 6.000 coordinadores. Es decir, se nota que están muchísimo más preparados y han corregido los errores que cometieron en la primera vuelta en ese sentido. Y tenemos a una ciudadanía verdaderamente comprometida, dispuesta a ayudar, a colaborar. Se han organizado también. Es decir, yo desde donde vivo tengo amigos y amigas que están, que han buscado gente que va a estar de jefes de recinto. Es decir, hay mucha autoconvocatoria de la ciudadanía que quiere
y que sabe que lo que nos estamos jugando. Entonces, creo que eso es lo que podemos hacer en este momento, digamos, e ir paso a paso viendo qué está sucediendo. Pero creo que lo más importante es que haya una diferencia lo suficientemente verificable para que no estemos en vilo y que no sea tan fácil, digamos, virar el resultado. Entonces, por eso estos últimos días, mi intención como comunicadora es tratar de generar la reflexión suficiente para que quienes aún no se han decidido o quienes están todavía pensando en anular su voto, se tomen la opción de realmente darle una oportunidad, no al presidente candidato, sino a la democracia. Porque en 4 años podemos volver a cambiar de presidente si votamos y si gana el presidente actual. Pero si gana la otra opción, a lo mejor esta es la última elección que vamos a tener. Entonces, para mí eso es lo más importante en este momento, que estemos conscientes de lo que nos estamos jugando. Usted dice quizás la última elección. Bueno, ese sector que admira a la dictadura de Venezuela, allá han reivindicado elecciones cada cierto tiempo, pero elecciones fraudulentas, como fue el último triunfo que el mundo verificó, que le burlaron a Edmundo González Urrutia. Es decir, ¿qué garantías hay en ese sentido, Gabriela? O sea, la garantía que tenemos es que no va a haber ninguna garantía, porque está absolutamente comprobado que en esos países lo único que existe es la voluntad del dictador o del tirano, porque en el caso de Maduro ya eso ha degradado en una tiranía sangrienta, que es la última fase de una dictadura. Entonces, lo que ha pasado en Nicaragua, lo que se intentó hacer en Bolivia y que se va a seguir intentando, porque el mismo Rafael Correa sale en un video hace unas semanas, unos 10 días probablemente, sale en un video diciéndole a los bolivianos que los líderes fundacionales como Evo Morales tienen que seguir teniendo la posibilidad de reelegirse, aunque por referéndum en Bolivia eso fue negado. Por eso es que Evo Morales no puede volverse a candidatizar, de acuerdo con la voluntad del pueblo boliviano. Pero Rafael Correa salió a decir no, o sea, los líderes fundacionales tienen que seguir pudiendo ser candidatos, y hay que perdonar y llamar a los militantes. Si se tratara de errores, el caso de Evo Morales, que está acusado de ser un pedófilo. Entonces, es claro, es decir, las señales están allí. Este señor que dice que deben seguir siendo candidatos, no se va a quedar con las ganas. Si él es un tipo que al lado de Daniel Ortega es joven, al lado de Maduro es un tipo mucho más ilustrado, ¿por qué podemos creer que Rafael Correa, teniendo la posibilidad con una persona que simplemente le está guardando el puesto, va a eximirse de ser candidato y de venir a reinar hasta que le dure la vida? O sea, esa es la realidad, que no tendremos nunca más una posibilidad de salir de esto. Gabriela, y desde el punto de vista de la comunicación política, lo que decía el doctor Leonardo Viteri, bueno, está atiborrado de propaganda que se advierte desde la Revolución Ciudadana. Exacto, eso yo creo que genera una sobresaturación, y en comunicación es necesaria la saturación. ¿Por qué? Porque la repetición es lo que hace que el mensaje llegue, cale y genere recordación. Pero el momento en el que se sobrepasa y se convierte en sobresaturación, genera el efecto contrario. Llega un punto en el que la gente ya no soporta, ya no quiere ver, peor si es propaganda de ataque, ¿no? Ya la gente se cansa y llega un punto en el que genera rechazo. Yo creo que eso es lo que está pasando, y creo que la desesperación de ellos está haciéndoles cometer errores. Y en este caso, para mí son son bienvenidos, por así decirlo, porque necesitamos, digamos, luchar y que todas
todas las ayudas que podamos recibir, inclusive de los propios errores que ellos cometan, se den, digamos. Doctor Leonardo Viteri, ¿cómo debiera desarrollarse estos 3 últimos de campaña en medio de este atosigamiento de propaganda y de la búsqueda de concienciación de los electores? Guardando sindéresis con lo que dice Gabriela, permítame comentarles que acá hemos logrado algo muy importante. Por lo general usted prácticamente contrata a una persona joven para que esté en la mesa vigilando. Esa persona usted por 20, 30 dólares, pues usted le pide el acta. Pero él se pasa todo el día en el celular, no defiende el voto. Hoy día, por lo menos en nuestra zona, son verdaderos patriotas, hombres y mujeres, que de buena voluntad, que sabiendo lo que está en juego, van a ir a las juntas receptoras del voto a defender esa papeleta electoral. Eso es muy importante. Y segundo, llegamos ya a la saturación y al hartazgo de la propaganda política, que ya es agresiva, atacante, y eso está fastidiando al elector. Recordemos que hubo apenas 20,000 votos de diferencia entre los dos candidatos a favor del presidente Noboa. Pero ¿qué es lo que pasa ahorita? En una polarización y siendo tan estrecho, el hartazgo también va a jugar a favor del presidente Noboa. Y un mensaje, este es un mensaje que lo repito en calles, esquinas, reuniones, a quienes tienen más de 63, 65 años. Conozco gente, colegas, amigos, compadres, que tienen 65, 70, 75 años, y yo los veo que trotan, caminan en la playa, juegan tenis, juegan vóley, y no sufragan, Mi llamado es a ellos que no tienen la obligación de sufragar, que son centenares de miles de ecuatorianos, jubilados, que salgan a defender la patria. Salven ustedes la patria, porque con ese $1.500.000 de mayores de 65 años, personas, sí, podemos ganar tranquilamente las elecciones al infractor. Ahora, ¿cómo lograr que se tome conciencia de que está en juego el futuro del país? Como describía Gabriela, este es un momento histórico para el futuro del Ecuador, doctor Viteri. Esto es cuerpo a cuerpo, es casa a casa, es lograr, por ejemplo, en mi casa, en mi núcleo familiar pequeño, lograr que mis padres, ya nonagenarios, salgan a votar y están conscientes de que tienen que salir a votar. Lo mismo en cada familia. En cada familia debemos concientizarlos de que esos votos, repito, que son 1,5 millones de votos, que son fundamentales, y sobre pretexto de que ya no le piden la papeleta de votación y que no los obligan a votar, no salen a sufragar. Ellos son fundamentales. Y otro tema de fondo es el árbitro, ¿no? El árbitro que es el CNE en este caso, me genera muchísimas dudas. Créame que me parece inadmisible que nosotros tengamos que poner una persona en cada mesa y estar contando los votos y cuidando los votos cuando se supone que es el CNE quien nos debe garantizar la transparencia de este sufragio. Me parece inadmisible, pero tenemos que hacerlo. Esas son nuestras reglas de juego, y quiero hacer nuevamente un llamado a indecisos, a jubilados, a quienes votaron nulo, que este es el momento, y repito lo que dijeron con anterioridad: la patria o la mafia. ¿Y no queda la sobrevivencia de la patria, doctor Viteri? Pero por supuesto, pues. Pero es que, a ver, estamos claros que esta es una transnacional. Esto no es una pelea entre caciques, caudillos, candidatos a presidente. Esta es una transnacional
que a través de gobiernos que para mí está metido China, Rusia, Venezuela, Nicaragua, no se diga Cuba, no se diga la FARC, no se diga los grupos delincuenciales, para ellos es fundamental porque es impunidad y es la continuación de este proyecto político, que dicho sea de paso, me ha impresionado el éxito que ha tenido en Nicaragua, el éxito para ellos, ¿ah? Caramba, es que para quienes conocemos la historia, Somoza ha quedado tillos frente a los Ortega, pero tillos. Entonces, ¿de qué revolución me hablan? ¿De qué socialismo me hablan? Me parece inadmisible. Y los ecuatorianos, nos hemos enfocado mucho en el tema Venezuela, porque nos han venido acá los venezolanos y los vemos en la esquina. Pero yo le pido a los ecuatorianos que estudien, que vean, que chequeen qué es lo que está pasando en Nicaragua. Que se lo considera en sotoboche, entre ellos, en petit comité, el proceso más exitoso del socialismo del siglo XXI. Yo allá no quiero ir. Yo allá no quiero ir y defenderé voto a voto la democracia y la libertad. Gabriela Panchana, a propósito de lo que señala Leonardo Viteri, bueno, estos son ejemplos. Se ha tomado más el de Venezuela porque la propia candidata presidencial de la Revolución Ciudadana dijo sí, en el debate, sí vamos a reconocer a una dictadura de un país donde no hay derechos, no hay libertades, donde el salario básico es de $5. Es decir, ¿cómo tomar conciencia de estos regímenes paralelos que admiran quienes integran la Revolución Ciudadana? La verdad es que a veces parece, y de ellos mismos, los, digamos, militantes o expertos que son parte del... lamentablemente sigue existiendo. Es decir, no puede desgastarse porque es una realidad que seguimos viendo y que seguimos palpando y que aún a pesar del patriotismo, de la movilización, de la brillantez de María Corina Machado y de lo que lograron en esa gesta absolutamente histórica que lograron en julio del 24, digamos, no han podido vencer con la democracia a la dictadura, porque lamentablemente estamos hablando de una dictadura que tiene las armas. Entonces, esa es la gran diferencia de nuestro país, digamos, eso es lo que no pudieron lograr en nuestro país en los 10 años y medio que tuvieron. No pudieron corromper, no pudieron ideologizar a las Fuerzas Armadas, y eso es lo que ellos lamentaban, y lo que impidió de alguna manera que pudieran hacer aquí lo que se hizo en Venezuela. En el tema de Nicaragua durante muchos años, probablemente hasta hace unos 5 u 8 años, tenía el tema económico, no lo tocaban. Había una especie de trato con los empresarios y los Ortega o Daniel Ortega en ese caso, que todavía él fungía solamente de presidente, ahora hay copresidentes, él y la mujer, que son codictadores realmente, tenían este acuerdo en que no se metía mucho con el tema económico, y eso hizo que pasaran un poco desapercibidos durante mucho tiempo. Pero en el momento en el que la ciudadanía comenzó a exigir que hubiera verdadera democracia y que hubiera elecciones libres, pues empezó la represión, la persecución, el encarcelamiento, el quitarle los derechos de ciudadanía a muchas personas, entre ellos a una amiga que yo conocí en una de estas reuniones que tuvimos algunas personas de diferentes países donde la democracia estaba en peligro. Ella estuvo presa 900 días y ahora es exiliada, no tiene ciudadanía, se llama Ana Margarita Vigil. Ella era parte de un movimiento de izquierda, de un movimiento de renovación sandinista, imagínense, y sin embargo fue perseguida. Entonces,
y su pareja es la Dora, una excomandante de la lucha sandinista, y también fue encarcelada y también está exiliada. Entonces, esa es la cara real de esta gente. Esta gente no tiene ningún tipo de principio, el único principio es su megalomanía, el hambre desbocada de quedarse en el poder. No les importa, no tienen ningún respeto por las creencias de otras personas. En Nicaragua está proscrita la religión, han perseguido a la iglesia, y fíjense la coincidencia con ese proyecto de ley que presentó aquí el correísmo a través de Esther Cuesta. Nada es una coincidencia. Aunque ellos en este momento, me refiero al prófugo, como le dice muy bien el doctor Viteri, a Correa y a sus títeres, nieguen o digan que eso hay que archivar, en realidad eso encaja perfectamente con lo que están haciendo sus coidearios en otros países como Nicaragua. Entonces, lo de Nicaragua es una película de terror. El otro día yo encontré casi de casualidad unos videos que son unas opiniones, columnas de opinión de Jorge Ortiz, que son acompañadas de video en primicias, sobre los tres países, sobre Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Y realmente son joyas que explican en 2 minutos la situación. Y los puse en mi cuenta de X o de Twitter, porque realmente es impresionante que tengamos esos espejos. Lo que está pasando en Bolivia, no tienen combustible, los camiones no tienen diésel, se quedan en las calles interrumpiendo el tráfico semanas, porque se gastaron todas las reservas y ya no tienen cómo importar combustible. No dejaron de exportar gas, dejaron de explorar y explotar gas, y ya lo que les dio de alguna manera una bonanza durante los primeros años se agotó. No hubo innovación, no hubo desarrollo económico, y ahora están en la quiebra y ni siquiera tienen cómo comprar combustible para sus propios vehículos. O sea, es la ruina, es la quiebra moral, es la quiebra económica, es la quiebra social. No hay nada realmente que rescatar de esos proyectos. Entonces, podemos tener muchas diferencias. Yo he tenido diferencias con el presidente, he criticado al presidente, pero justamente para poder seguirlo criticando a él y a quien sea que gobierne este país, necesitamos tener una democracia. Es decir, inclusive, como decía alguna vez una amiga, inclusive para hacer oposición, yo voy a votar por la opción democrática. No necesariamente porque estoy de acuerdo con todo lo que hace el presidente o lo que haga el presidente cuando sea reelecto. Seguramente hay cosas con las que no voy a estar de acuerdo y lo voy a criticar como ciudadana, pero eso no significa que en este momento piense que da lo mismo que gane la reelección el presidente o que gane la opción que es totalmente antidemocrática. Entonces, tenemos que pensar usar la razón y darnos cuenta del peligro que estamos corriendo. El doctor Leonardo Viteri, a propósito de lo que decía también Gabriela Panchana, el problema no solo ha sido Venezuela, la que la candidata de la Revolución Ciudadana se ha solidarizado, admira, ni Cuba ni Nicaragua. El caso de Bolivia. Y Bolivia, el argumento de Venezuela, repiten. Es que el bloqueo a Cuba, 60 años del bloqueo a Venezuela. En Bolivia no hay bloqueo, pero se quedaron sin dólares. No tienen dinero para importar combustibles. ¿Y quién ha gobernado los últimos 20 años? El socialismo del siglo XXI. ¿Qué piensa usted, doctor Viteri? Lo vengo diciendo de la Asamblea Constituyente, que esto es una franquicia transnacional que tiene un libreto, que eso es lo que yo no quiero que se aplique en el Ecuador. Y hoy día, después de algunos años, tengo que reconocerle a Lenín Moreno, que fue quien logró frenar las intenciones
del infractor de instalar por completo el socialismo del siglo XXI en el Ecuador. Tengo que reconocerle eso a Lenín Moreno. Entonces, en estas circunstancias yo no quiero que en el Ecuador tengamos esa franquicia, ese modelo. Pero llegando ya, porque estamos a pocos días de las elecciones y aterrizando más, tenemos que pelearlo voto a voto. Y quiero insistir en el pedido a quienes votaron nulo, a quienes votaron blanco, a los mayores de 60 años, a los jubilados, que se acerquen a votar por la libertad y por la democracia. Eso es lo más importante. Y a mis coterráneos acá en Manabí, que efectivamente ellos siempre han tenido una gran votación, pero está demostrado que el gobierno nacional ha hecho un buen trabajo en estos meses de gobierno, y a las pruebas me remito, Miguel, usted vio en las noticias que se inundó pues casi gran parte de la zona baja de Manabí, excepto Chone, que era campeón nacional para inundarse. ¿Qué pasó? ¿Sí saben lo que pasó? Que oportunamente el gobierno nacional hizo el desasolve del río Chone, que fue obra del gobierno nacional, y tuvimos la suerte que en épocas de lluvia, que fueron hace pocas semanas, nunca se inundó Chone, versus el infractor que juraba y que decía, nunca más se inundará Chone. Meses después se inundó, que hay que hacer una represa en Río Grande, en Garrapata. No, señor, el desasolve oportuno, obra del gobierno nacional, permitió que Chone no se inunde. Entonces, hay pruebas de trabajo, hay pruebas de hecho de un buen gobierno. Y lo que decíamos, lo de Bolivia, cómo hacer conciencia a los ecuatorianos que un modelo como el socialismo del siglo XXI lleva a estos crisis insalvables. Bueno, aquí el tema es que la concientización de la gente se hace a través de reiteradas, de conversarles muchísimas veces. Pero ya este es un tema casa a casa, puerta a puerta. Y obviamente que los adoctrinadores que ellos tienen, pues, están en las escuelas y están en los colegios y sobre todo en las universidades. El tema de la UTM acá en Manabí, que es donde se cuentan los votos, realmente sí es preocupante, porque han adoctrinado y han hecho peritos en fraude electoral a cada uno de los miembros de las mesas receptoras. Hemos tratado a través del CNE de que se incluya a personas democráticas y patriotas en la mesa. Se ha logrado parcialmente, pero no totalmente. ¿Y por qué parcialmente y no totalmente? Si hay delegados, ¿por qué no verificar que no alteren? Recuerde usted que ellos han tenido cooptado, han tenido dominado el Consejo Nacional Electoral. Ellos lo han tenido dominado. Entonces, ellos tienen delegados del CNE, no estoy hablando de delegados de los movimientos o partidos políticos, sino del CNE, como es natural, como es, así reza la ley, pero todos ellos de tendencia a favor del infractor. Entonces, eso es preocupante. Se ha logrado cambiar a muchísimos de ellos, porque debe haber un equilibrio democrático en eso, y esperemos tener buenos resultados en las elecciones, sobre todo peleando voto a voto. Cuidado con el chanchullo, con la mañosería, porque ellos son especialistas en hacerlo, porque para ellos esta no es una elección, esta es la impunidad para su gran jefe. Hay un tema que quiero plantearles también, Gabriela. En los últimos días se ha hablado este término de gestores de paz, que la Revolución Ciudadana va a impulsar gestores de paz, que ya hubo experiencia que no cuajó durante los 10 años, que son estos grupos de ciudadanos. Comités Comités de la Revolución Ciudadana. ¿Qué piensa usted, Gabriela? Bueno, eso es el control social, el control de la sociedad, el generar espionaje
nadie habla. O sea, en Cuba nadie puede hablar. Una vez una amiga decía que el lugar más bonito de La Habana es el malecón porque es el único lugar que se puede hablar cuando las palabras se las lleva el viento. Entonces, es justamente porque lo que se hace es que se infiltra a toda la sociedad a través de cada barrio, a través de cada cuadra, con esta gente que es asalariada y que se dedican a controlar, ¿no? A ser vigilantes, eventualmente a servir para decidir quién recibe X o Y beneficio, porque entendamos que en el socialismo comienza a haber estas supuestas dádivas que realmente son maneras de controlar a la sociedad, especialmente a la gente más pobre, y entonces les dan estos carnets para que puedan recibir ciertas cosas. Eventualmente, quien se porta mal, quien habla lo que no debe de hablar o quien hace lo que no debe de hacer de acuerdo con lo que quiere la dictadura, pues le quitan esos beneficios. Entonces es una manera de controlar a la población. Realmente la vez pasada quien estaba a cargo de esto era Ricardo Patiño. Él es el que tiene la mayor cantidad de experiencia en eso porque ha sido de toda su vida un militante comunista, diría yo, pero no logró cuajar. En parte creo que porque no tenemos como sociedad somos bastante rebeldes, insumisos, y eso es lo que nos ha librado de tantos, de ser, digamos, una carne de cañón de esta gente. Yo les digo, yo llevo desde casi desde el 2006, le podría decir, porque yo jamás me confundí, jamás voté por Correa, siempre lo tuve claro, pero específicamente desde el 2015 estuve vinculada a organizaciones con gente de otros países que también están siendo, digamos que también estaba, donde también peligraba o había ya sucumbido la democracia por culpa del socialismo del siglo XX, de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua y también de países asiáticos donde tenían dictaduras, obviamente no de la misma corriente de este socialismo bolivariano. Y aprendí por qué el Ecuador se había librado en relación con Venezuela, en relación inclusive con Cuba, por esas conversaciones. Y en el caso de Venezuela, por ejemplo, durante mucho tiempo hubo mucha tolerancia al chavismo. La oposición, a pesar de que se organizó, también negoció y también se dio. De hecho, hemos visto ahora que cosas terribles que han hecho para darle oxígeno, darle aliento al dictador. Entonces, nosotros somos un país diferente. Nosotros somos un país de gente valiente, de gente que sale a luchar, de gente que no, a pesar de las terribles dificultades, necesidades, que no se deja doblegar. Yo confío en eso y por eso no tuvo éxito la vez pasada, y yo creo que por eso esta oferta que hace Luisa González lo que generará es mayor rechazo, mayor alerta y hará que sea aún más victoriosa nuestra elección del 13 de abril. Eso es lo que pienso. Doctor Leonardo Viteri, este tema de anunciar en la campaña que van a crear gestores de paz, lo que ya quisieron hacer los comités de la Revolución Ciudadana, es bueno recordar en Cuba, y usted como médico sabe, establecieron el médico del barrio hace 60 años, pero el médico le curaba gratis, pero le espiaba, y si usted tenía diferencias con Fidel Castro, caía en desgracia, a la mazmorra, a la cárcel. Es decir, ¿qué queremos? Es gestores de paz, dicen. A ver, Miguel, para que usted lo recuerde, Santos inició un proceso de paz con gestores de paz que después lo culminó Petro. ¿Cuáles son las consecuencias? Hay una zona en el noreste de Colombia que se llama el Catatumbo. Ahí hay decenas de municipios que ya
no tienen democracia, que ya quien manda es la guerrilla. Chequen, vean. Por cierto, le han dado mucha importancia a la salud y a la educación. Pero como médico, tengo que decirle que estudié muy bien el programa Barrio Adentro que tenían los venezolanos, donde les llegaban médicos de 3 años de estudio que no sabían ni recetar talco para las pezuñas, llegaban y se introducían en los barrios marginales de las ciudades venezolanas, no a curar, no llegaban a curar, llegaban a hacer proselitismo político y sobre todo hacer inteligencia y contrainteligencia. Quienes estaban a favor, quienes estaban en contra del gobierno. El tema de salud pública en Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia fue un soberano fracaso en manos del socialismo del siglo XXI. Se lo puedo decir cuando usted quiere y con pruebas, con documentos. Bien, muchas gracias por gracias a usted. Muchas gracias al doctor Leonardo Viteri. Muchas gracias. Estaremos pendientes. Miguel, gracias, sí. Hay que insistir, permítame insistir Con gusto. a jubilados mayores de 60 años, a quienes votaron nulo y blanco, que salgan a defender la patria. Ese es mi pedido. Salud para todos. Muchas gracias. El doctor Leonardo Viteri desde Manabí y Gabriela Panchana desde Guayaquil. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes. Muchas gracias. 8:33 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el economista Ramiro Crespo de Analytica Security para hablar de lo que está ocurriendo con el mercado mundial tras los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Miguel Rivadeneira. A la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. El tema de Eric Prince en Ecuador, es el asesor del narcotráfico en Ecuador. Se le está poniendo dura la cosa para sacar la droga por aquí. Mandaron un asesor de narcotráfico para allá, para Ecuador. Ante estas acusaciones, el presidente Daniel Noboa respondió a través de su cuenta en la red social X, señalando la coincidencia entre las posturas del ministro chavista Diosdado Cabello y la candidata correísta Luisa González.